Vamos a ver en esta hora y media que me hicieron favor de invitarme, vamos a analizar lo que nos dice la Agenda 2030, cómo se transversaliza esta educación de calidad, qué nos dice el Pacto Global en temas de educación, cuáles son las visiones de las infancias. Vamos a hablar de algunos conceptos, vamos a hablar básicamente del enfoque de derechos humanos, de esos estándares nacionales e internacionales, y vamos a hablar un poquito de estas leyes, sobre todo los principios fundamentales que nos dan estas leyes, porque cuando se analiza una violación a derechos humanos, lo primero que te cuestionan son esas cosas. Aquí lo que queremos es darles herramientas a ustedes para que realicemos los protocolos adecuados. Decía por ahí un maestro, una maestra que estaba escuchando, es que hay una carga de trabajo enorme. Sí, el tema es que si no lo hacemos de manera adecuada, aquí se habla de un ejercicio de corresponsabilidad. Si yo ya identifiqué que en mi espacio educativo tengo niños violentos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Papito, artículo 18 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño dice que tú eres el responsable de la crianza. Así es que vamos a generar acuerdos o cartas compromiso, porque mi obligación es tu obligación, artículo 18 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces vamos a analizar todo ese marco jurídico que les puede ayudar pues a generar estos cambios. Vamos a conocer. Levanta la mano, ¿quién de ustedes conoce sus protocolos? ¿Cuántos protocolos conocen? ¿No? Fíjense, es lo que yo platicaba en algún momento con algunas personas de la propia Autoridad Educativa Federal. Ya lanzaste un montón de protocolos. El tema es que primero no se socializan, no se conocen. Y para que funcione esto, los protocolos están diseñados para que cada quien atienda las responsabilidades mínimas. Habla de responsabilidades de padres, madres de familia. Habla de responsabilidades desde el maestro, desde el director, desde el supervisor. Y habla de responsabilidades y deberes de niñas y niños. No solamente hay derechos, hay deberes también. Y si no los socializamos, pues esto queda en letra muerta. Por ahí alguien decía, y estoy totalmente de acuerdo. Si no lo sabemos, si no los conocemos, si no los socializamos, esto quedaría en letra muerta. Entonces vamos a analizar pues toda esta cuestión. Les decía yo, ¿por qué es necesario hablar de una protección integral? Bueno, porque estamos viendo diversas estadísticas. Somos 125 millones de personas, 61% somos adultos. ¿Qué significa esto? Que sí o sí, el 61% que somos adultos estamos obligados a proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de todas estas realidades que hoy en día tenemos. Algunos conceptos será factible hablar de infancias o de niñeces. Fíjense bien, si tú buscas el concepto de infancias, ¿qué nos dice ahí? Vean. Término de infancia proviene del latín infans, que significa que aún no habla, incapaz de hablar, carente de elocuencia. Ello es muestra clara de la concepción que se tenía sobre estos niños y niñas, que eran considerados menos y también menos valiosos que los demás adultos por concentrarse en esta etapa de la primera infancia. Esto es lo que nos dice este concepto. Pues si se dan cuenta y si analizamos este concepto, no reconoce el ser sujeto de derecho. ¿Qué significa ser sujeto de derecho? Que tiene el mismo valor que cualquier adulto. No porque estás chiquito, tú vales menos que yo, que ya soy grandote. Y en la práctica educativa, estas visiones adultocéntricas estaban muy arraigadas. Tú te callas porque tú no sabes, aquí el que sé es el grandote. Es más, si el niño me corregía alguna situación, híjole, pobre niño, ¿cómo le iba? ¿Por qué? Porque él no tenía voz, no tenía voto. Por eso hoy en día se requiere ya nuevas conceptualizaciones. Se habla hoy en día de niñeces. Vean lo que dice este concepto. Primero, se utiliza en plural. Dice aquí, para reconocer que no existe una sola forma de ver a las niñeces. Es una forma más inclusiva, más crítica, para entender que rompa con esa idea de que todos los niños y todas las niñas son totalmente iguales. Todos tienen características diferentes, y no, pregúntense. ¿Será lo mismo un niño que vive en un contexto migrante o de movilidad humana
a un niño que tiene una discapacidad o a una niña que ha sido víctima de violencia familiar. Son totalmente diferentes. Por eso hoy en día se propone justo reconocer la diversidad de contextos, y este término de niñeces reconoce esa diversidad de contextos. Hace unos días estuvimos yendo a dar cursos a diversas instituciones en algunas comunidades, y el niño totalmente diferente es el de Oaxaca, el de Chiapas, el de Guerrero, el de aquí mismo en la Ciudad de México. Hay diversos contextos y hay diversas realidades. Por eso este concepto de niñeces, primero que nada, busca erradicar esas visiones adultocéntricas. Busca el reconocimiento de un enfoque de derechos humanos, reconociendo que son personas, que son sujetos de derecho, que tienen la voz, tienen sentimientos, tienen alma, tienen inteligencia, y que el adulto tiene que ayudar y acompañar en esta aventura que se llama vida. Ese es lo que significa. Por eso hoy en día se tendría que hablar de niñeces. Desgraciadamente todavía no está el concepto en la ley, y a veces cuando no está el concepto en la ley, pues es difícil cambiarlo. Sin embargo, pues tenemos que ir promoviendo y analizando que todos los niños son igual de diversos. Ahorita, por ejemplo, se tiene que hablar también de infancias transgénero y no binarias. Hay asociaciones civiles que están sacando diversos protocolos, porque ¿qué pasa cuando tú tienes un niño y una niña? Ni modo que lo discrimines, o ni modo que le digas tú no entras por esto y por esto. Y aparte, en el artículo 1 constitucional, en el 5º párrafo, dice: México queda prohibido todo tipo de discriminación. Por eso es importante que el docente, el profesorado, los profesionales de la educación que son ustedes, tengan esta perspectiva de derechos humanos por las realidades que tenemos de nuestras niñeces en nuestro país. Y aparte de esto, hay otras 3 realidades. Fíjense bien, tenemos niños halcones o niñeces halcones, tenemos niños dedo y tenemos niños y niñas invisibles. ¿Quiénes son los halcones? Los latosos. A ver, no se amontonen uno. ¿Compañero? No, halcones no se refiere a eso. ¿Son los que dan aviso de algo? Así es, forman parte de la delincuencia organizada. Los contrata la delincuencia organizada y les dice: tú vas a cuidar y vas a dar el pitazo cuando entra seguridad pública o entra Sedena. A ti te toca eso. ¿Por qué creen que buscan a los niños para esas cosas? Porque son más vulnerables, pueden pasar desapercibidos ante la ley. Porque los juzgan, ¿Por qué? de forma diferente. Porque no son figuras legales, sino que los representan los adultos. Así es. Así es, por eso es que la delincuencia organizada nos está ganando con respecto a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y yo les decía, la verdad, uno de los grandes aliados para la defensa y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes son ustedes. Lo que haga ese profesional de la educación a tiempo puede jalar a ese niño, a esa niña de ese contexto que está viviendo. Esos son los halcones. Niños dedo también forman parte de la delincuencia organizada. Muchas veces los contratan y les dicen: tú vas a cuidar esta colonia para ver a qué horas entra, a qué horas sale esa persona, es decir, dan el dedazo para un tema de secuestro. Y niños invisibles se refiere a que, fíjense, yo trabajé 16 años en la Comisión de Morelos, en la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, y me tocó un caso de niños invisibles. Un día llaman a la Comisión Estatal y dicen: aquí en la esquina hay un semáforo y hay muchos niños que están limpiando parabrisas, que están vendiendo, y todo el día están ahí en riesgo. ¿Y dónde están sus derechos humanos? ¿Quién los está cuidando? Y ustedes, como Comisión de Derechos Humanos, no están haciendo nada. Así nos dijeron. Entonces, lo primero que hacemos, obviamente nosotros no podemos participar en situaciones entre particulares. Aquí, ¿quién le tocaría esa reacción? Al DIF, ¿y a quién más? Y a la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños, es decir, al Estado. Nosotros, artículo 102, apartado B, dice que los organismos protectores de derechos humanos se crearon para vigilar el actuar del servidor público. Y ante esa situación, lo que hace la Comisión de Derechos Humanos le dice: oye DIF, oye Procuraduría de Protección, nos acaban de reportar que aquí en el semáforo hay varios niños que no van a la escuela, que están en una situación de riesgo. A ustedes les toca investigar.
¿Con qué se topa la Procuraduría de Protección? Se topa para la exigencia de esos derechos humanos. Fíjense bien, ni siquiera había un acta de nacimiento. Jurídicamente, como si no existieran esos niños y esas niñas. Y la delincuencia organizada es tan hábil justo por esa situación. Se lleva a niños que no tienen ni siquiera un acta de nacimiento. Seguramente ustedes en sus espacios educativos han tenido niños que han recibido que no tienen acta de nacimiento. Nuestro deber y nuestra obligación es decirle al DIF o a la mamita, ¿sabes qué? Regístralo por estas situaciones, porque más allá de una estadística son sueños, son miles de vidas, miles de historias que ni siquiera deberían de existir. Por eso la necesidad de que todas y todos podamos proteger pues estas niñeces que hoy en día tenemos. ¿Sí? ¿Quedó claro esta cuestión? Entonces, por eso se tendría que hablar hoy en día de este concepto llamado niñeces, porque, repito, erradica esas prácticas adultocéntricas, porque analiza desde un enfoque de derechos humanos. Cuando se habla de un enfoque de derechos humanos, esta es la pregunta que seguramente les hacen. A ver, maestros, maestras, ¿realizas el enfoque de derechos humanos o la perspectiva de derechos humanos? ¿Cuál es esa perspectiva? Reconocer que son sujetos de derechos, reconocer que son titulares de derechos, reconocer que adulto, junto con padre, junto con Estado, con madre de familia, somos los garantes en la protección de todos esos derechos humanos reconocidos en el marco jurídico de protección, ya sea nacional o internacional. Por eso hace un ratito les decía, el principio pro persona habla de eso, de darle la protección más amplia a ese niño o esa niña en aquella ley que mayor favorezca sus derechos humanos. A nivel internacional, pues está, en el caso de niñeces, pues está la Convención de los Derechos del Niño, está la Convención La CEDAW, la Belém do Pará, está Plataforma Beijing. A nivel nacional está la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, está la Ley de Educación que ustedes tienen, la de Convivencia, está también, por ejemplo, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Todas esas leyes están ahí para exigir estos derechos humanos. Por eso se dice que los derechos humanos tienen una gran dimensionalidad. En el sentido ético, los derechos humanos son valores. ¿Qué son los valores? Los valores son reglas, normas de conducta que te ayudan a convivir en la sociedad. Ustedes tienen valores éticos. Por ahí, ayer que el maestro me hizo favor de mandarme el oficio que estábamos revisando, yo dije, a ver, ¿qué valores institucionales tienen? A ver, ¿quién me dice cuáles son sus valores institucionales? Yo ya lo revisé anoche. La democracia. Democracia. ¿Qué otro valor? Responsabilidad. Solidaridad. Responsabilidad. Respeto. Honestidad. Igualdad, ética, eficiencia, eficacia. Transparencia. Ok, si se dan cuenta, ¿qué son estos valores? Normas, reglas de conducta que te ayudan a convivir en la sociedad. Entonces, cuando se habla de la parte ética de los derechos humanos, estamos hablando de estos valores que deben ser reconocidos y que los debemos de llevar a la práctica. Por eso los valores deben ser ahí. E incluso, fíjense bien, si no mal recuerdo, artículo 129 de la Constitución Política Mexicana dice de cuál debe ser la actuación del servidor público con respecto a estos valores. Habla de los mismos que ustedes tienen: legalidad, eficiencia, objetividad, eficacia, tolerancia, empatía. O sea, están ahí plasmados en la propia Constitución Política Mexicana. Es importante que también la Ley General de Responsabilidades Administrativas habla de las responsabilidades, de los valores que tenemos como personas servidoras públicas. Eso es la parte ética de los derechos humanos. La parte legal, a ver, ¿alguien alguna duda? Maestra. También el código de ética que mandó. Código de ética, o sea, en la mayoría de los instrumentos están ahí la parte ética, es decir, los valores. Incluso, fíjense bien, la Suprema Corte de Justicia hacía manifestación de esto, de que la parte de la dignidad no es un discurso ético. La dignidad es ese valor, es el núcleo esencial en la defensa de los derechos de todas las personas. Más allá de un valor, debe ser el reconocimiento no solamente ético, sino también legal, y está inmerso en todos los tratados internacionales que nuestro país ha firmado en temas de derechos humanos, este concepto de la dignidad. Fíjense bien, legal, ¿por qué los derechos humanos son legales?
porque son garantías. ¿Qué es una garantía? ¿Alguien me pudiera decir qué es una garantía? ¿Qué es una garantía? Por ejemplo, usted, compañero, se compra un carro y le van a dar su carro y le van a dar ¿qué? Una garantía, una factura. Cláusulas. ¿Y qué significa esa factura para usted? Que usted es el dueño, que usted paga un dinero por esa situación. Entonces, una garantía, fíjense, hablando de manera legal, son los medios con los que contamos nosotros para la exigencia de esos derechos humanos. Por ejemplo, sus derechos laborales. ¿Dónde están estipulados sus derechos laborales? La ley federal del trabajo. ¿En dónde más? La propia Constitución Política Mexicana, artículo 123, apartado B, que es todo servidor público del servicio del Estado. Ahí vienen. Y bueno, vienen ahí plasmados. ¿Por qué? Porque son esas garantías, esas exigencias. ¿Cómo voy a exigir que yo tenga el derecho a una vida libre de violencia? ¿A dónde viene el derecho a una vida libre de violencia? Me dijeron que viene en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Entonces, ahí dice que yo tengo derecho a esto y a esto, a esto. Que en mi lugar de trabajo no exista ni violencia laboral, ni hostigamiento, ni acoso. Y que si existiera eso, demando y tengo que hacer pie de estos mecanismos que son las leyes y acudir a las instancias correspondientes. Por eso se dice que los derechos humanos son legales, porque hay garantía. Son los medios con los que vamos a exigir nuestros propios derechos humanos. ¿Sí quedó claro? Otro ejemplo. Mujeres. ¿Dónde exigimos nuestros derechos humanos? ¿Qué leyes conocen ustedes como mujeres para la exigencia de nuestros derechos humanos como mujeres? A ver, ¿alguien? ¿Qué leyes? La Constitución Política Mexicana. ¿Cuál otro? También hay una ley de... La Belém do Pará. Bien. La Belém do Pará se refiere a esa convención para erradicar cualquier situación de violencia hacia las mujeres. La CEDAW es la convención para erradicar las situaciones de discriminación hacia las mujeres. Una es de ONU y otra es de la Organización de Estados Americanos. Pero también está la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que esa es una ley mexicana. Tenemos también la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que también ahí plasman esta cuestión. Y tenemos la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, que en su artículo 2, 3 vienen ahí conceptos fundamentales que nos habla de que no tenemos que vivir ninguna situación de discriminación por cualquiera de los motivos. Entonces, esas son nuestras exigencias, nuestros mecanismos necesarios para hacer valer nuestros derechos humanos. ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Sí? ¿O tenemos dudas? Niños, bueno, pues ya saben cuáles son las leyes de niños, que ahorita las vamos a analizar, ¿no? Adultos mayores, tenemos dos, una a nivel internacional y una a nivel nacional. La ley para la protección de las personas adultas mayores y la convención de las personas adultas mayores. Ahí tenemos también todos estos derechos de exigencia, mecanismos necesarios para hacer valer nuestros derechos como personas adultas mayores. Y dice también ahí, los derechos humanos son históricos y políticos. ¿Por qué históricos? Porque han sido luchas de muchos grupos que han sido invisibilizados y que han alzado la voz para la exigencia de sus derechos humanos. Ustedes son uno de los grupos que ha alzado la voz y que han luchado, por aquí estaba leyendo, cuántos años de lucha por los derechos humanos que ustedes tienen, sobre todo en materia laboral. Entonces, otro ejemplo de grupos que han sido invisibilizados son los pueblos y comunidades indígenas. Ni siquiera se les reconocía la población LGBTIQ+. Fíjense, hablando, ahorita que lo decía la compañera, todavía hay 12 estados de la República Mexicana que no han quitado en sus códigos penales lo que son las prácticas de ECOSIG. ¿Alguien sabe qué es el ECOSIG? Gracias, maestra. Gracias. ¿Qué es el ECOSIG? ¿Alguien sabe qué es ECOSIG? ¿Han oído hablar de las terapias de conversión? Terapias de conversión y ECOSIG es exactamente lo mismo. ¿Quién me puede explicar a qué se refieren estas terapias de conversión? ¿Maestra? ¿No? ¿Alguien? ¿Allá? Bueno, no sé si esté correcta, se supone
Ok. A través de medicamentos y bueno, las prácticas más intensas y la película de Alan Turing. Ahí viene toda esa parte que sufrió él. Es interesante, entonces esa parte que lo someten, porque es un sometimiento. Es un sometimiento y que atenta contra su vida, contra su integridad y con una cuestión de salud. Los ponen a veces hasta en tinas para hacerles electroshock porque dicen, ay, vamos a curar el lesbianismo o la cuestión de homosexualidad. Y todavía, les repito, existen 12 estados de la República Mexicana que no han quitado esto de sus códigos penales, y esto pues atenta no solamente contra su vida y demás. Ellos han alzado la voz, estas personas, estos colectivos han alzado la voz para la lucha al reconocimiento a sus propios derechos como personas. Entonces, esto es un claro ejemplo de políticos, y dice aquí, de demandas de grupos, de colectivos que han alzado la voz. Pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, poblaciones LGBTIQ+, niñas, niños y adolescentes. Si ustedes lo analizan, también las niñas y los niños y los adolescentes, pues no eran vistos como sujetos de derechos, eran discriminados. En algún momento se practicaba estas cuestiones de exterminio, razones muchas, económicas, sociales, culturales, políticas también en algún momento, ¿no? ¿Mande, maestra? Cuestiones religiosas. ¿Cuántas veces a los niños se les daba a los dioses la vida de esos niños a cambio de alguna situación? O sea, había y utilizaban mucho pues a los niños y a las niñas. Ya voltean a ver a los niños, ya más o menos alrededor de la época de la Revolución Industrial, porque dicen, chin, este niño puede ayudar con sus manitas a trabajar, pero no se empiezan a preocupar por realmente el reconocimiento a sus propios derechos como niños. El niño es totalmente diferente al adulto, tiene otras necesidades, y antes ni siquiera existía esta cuestión. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí quedó claro la dimensionalidad de los derechos humanos? Allá, maestra. No es una duda, simplemente, bueno, un comentario cuando hablan de la ética. Por ejemplo, nos dice, bueno, lo voy a poner en el plano de mamá, porque no logro cómo explicarlo. Por ejemplo, si eres mamá, pero eres maestra, entonces eres maestra, pero aparte de eso, se supone que trabajas de lunes a viernes. Entonces dedicas a lo mejor un día a hacer lo que es la planeación, la evaluación y todos los registros, expedientes, algo así, que es un día de descanso y es para la familia, y generalmente lo puedes dedicar así. Si alguien no lo quiere dedicar así, entonces no duerme, o sea, está la noche. Pero si no es así, entonces está la tarde. La cuestión es de que tú sientes, porque realmente es tu vocación, llevar tener tu aula bien para los niños, las niñas, y también para tener tus cosas, y tenerlas al día, y tener los registros que te están pidiendo, que muchas veces, si no hay conciencia de por qué es importante un registro, es una carga. Y si hay conciencia de lo que sí vale, pero uno lo siente repetitivo, también ahí hay abuso. Entonces, en esa situación, a lo que yo voy es que también tienes que atender a tus hijos, y tienes que también ellos lleven lo que necesitan para sus escuelas. Y también hay juntas que tienes que ir con la maestra de tus hijos a una junta, y que la que te está convocando a una junta también es una autoridad. Y tú como madre tienes la obligación de ir al llamado de la autoridad que te está llamando. Entonces llega el momento en que podemos reconocer por ese genuino amor a los niños y a las niñas, que te divides a costa de ti, de tu salud, de tu tiempo, de tu dinero, porque no solamente damos el tiempo también, si no están las cortinas del salón o lo que les quieres poner a los niños para un ambiente, lo gastas tú. Entonces, éticamente se te dice que debes de cumplir con tus obligaciones, porque es ético que cumplas por lo que te están pagando, pero no es ético, es ahí donde está el... Cuando descuida uno. No es ético a costa tuya, porque al momento que sea a costa de tu salud, de tu tiempo y todo eso, pierdes lo ético. Así Entonces, es. en ese sentido es donde yo creo que tendríamos un poquito que meternos para una mayor claridad, donde yo no me sienta culpable porque hoy no entregué tal cosa. Bueno, no, yo no me refiero en cumplir, tener las condiciones, porque la realidad es que estamos viviendo violencia y abuso. Y al momento que el docente vive violencia y abuso de manera estructural,
ya no hay ética. Ya no hay Entonces ética. tampoco están cumpliendo con lo ético. Fíjense que qué bueno que menciona eso, maestra. Johan Galtung, no sé si ustedes han oído hablar de él. Johan Galtung es especialista en educación para la paz y en educación en derechos humanos. Y él justo hablaba de eso que usted está diciendo. Dice que la violencia directa es una línea bien delgadita la que divide este tipo de cuestiones. Porque por una parte la violencia directa es la que haya visible. Pero ¿qué pasa con esa violencia estructural? O esas violencias que ya están normalizadas y que muchas veces lo que hacen es reforzar esta violencia directa que están presentes. Seguramente con todas estas reformas que se han tenido en temas del cuidado, etcétera, se va a reformar toda la cuestión laboral. El tema es que hay que alzar la voz para hacer justo estas situaciones que muchas veces atentan. Yo por ejemplo, veía, y en algún momento cuando voy a dar un curso con padres, madres de familia, yo les decía, papás, vayan. Y yo también digo, chin, pareciera que estoy diciendo doble moral porque yo también a veces no voy porque mi trabajo a veces no me lo permite. Sin embargo, yo les decía, en el tema de mamás, papás, tenemos que dar tiempo de calidad. Hay ocasiones que toda la semana ni siquiera voy a mi casa, ¿no? Pero mi hijo, oye hijo, desayunaste, comiste, estás presente. O sea, sí es cierto y entiendo perfectamente esta situación, que ojalá y en temas laborales sean más flexibles a lo que usted decía, el reconocimiento de nuestra propia dignidad. Reconocer, tolerarnos, pero también que sea flexible todas estas cuestiones para poder trabajar de la mano. El ser docente hoy en día es una labor titánica. Yo no sé si vieron el informe de UNESCO. Cada vez hay más escasez de docentes. Nadie quiere ser docente ya. Y entiendo por qué no lo quieren hacer. Porque les han dado una carga, híjole, la hacen de doctor, de maestro, de psicólogo, de muchas cuestiones que están ahí presentes, ¿no? Y eso también es digno de reconocimiento a esa labor. Por eso, cuando alguien me mandaba a dar cursos con maestros, se los juro que yo decía, híjole, ¿cómo entender a los maestros? Pues hasta que me metí a estudiar igual que ustedes, maestría en educación, porque no entendía esta parte. Pero hoy en día, ser docente se lleva en la sangre. Ese amor por enseñar, por querer aprender cada día más, por darte la oportunidad de que realmente has mediado el aprendizaje con tus niñas y con tus niños. Pero es justo esta vocación que ustedes tienen. Eso también, para lograr esa convivencia que se requiere, primero analízate. ¿Qué tipo de docente eres? Por ahí decía un maestro, ¿eres el docente que ama o el docente que quiere? El docente que quiere, ya nada más estoy esperando a que horas termina la conferencia de derechos humanos. O el docente que ama, que entrega, como bien dice la maestra, todo, a veces a costa de nuestra propia familia, de nuestra propia situación. Tenemos que saber mediar, tenemos que saber analizar. Hoy en día la cuestión social, la cuestión psicosocial en los espacios laborales ya está muy vigilado, que antes ni siquiera existían los factores psicosociales. Por eso, estas cuestiones de violencias, ojalá y en algún otro momento nos inviten con el tema de hostigamiento y acoso laboral, porque estas violencias están tan normalizadas y tenemos que alzar la voz justo a estas cuestiones. No tenemos que permitir, tenemos que decir qué es lo que está sucediendo para también que nuestros representantes o las personas aquí empiecen a generar cambios para el beneficio de todos nosotros en el aspecto, sobre todo laboral, porque dice el derecho a la salud. El derecho a la salud es el estado de bienestar más alto posible que pueda tener una persona, incluyendo la salud mental. Y eso debe ser fundamental en todos los espacios. Pero bueno, no me voy a salir de ese tema. ¿Sí? La Agenda 2030. La Agenda 2030, no sé si ustedes sepan, en el año 2015, los países que forman Naciones Unidas se reúnen y hacen una reunión como la que tenemos aquí. Y entonces, algunos países decían, oye, en mi país la gente se está muriendo de hambre, ¿cómo le vamos a hacer? Otros decían el tema de salud, no hay hospitales, no hay médicos, no hay medicinas, etc. Se ponen de acuerdo en 17 cosas y a estas 17 cosas les llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primero, fin a la pobreza. 2, hambre cero. 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. 5, estas cuestiones de género. 6, agua y saneamiento. Y del 7 al 15, todo lo que tiene que ver con planeta, con medio ambiente, etc. Ustedes, ¿cuáles son los ODS que tienen que analizar? ODS 4, ODS 5, ODS 8 que habla de trabajo decente, lo que decía la compañera,
ODS 10, reducir desigualdades. ODS 16, que habla de construir la paz, de crear instituciones sólidas. Y el ODS 17, que habla de alianzas estratégicas. Por ejemplo, para el profesorado, ¿quiénes son sus aliados en sus planteles educativos? Aparte de su sindicato, aparte de la Autoridad Educativa Federal, ¿quiénes son sus aliados? Nadie, el sindicato. Madres, padres de familia, ¿quiénes más? Cuidadores, ¿quiénes más? Me refiero a instituciones. ¿Quiénes son sus aliados? Sindicato de la voluntad. Aparte de sus compañeros de trabajo. Dos instancias, fíjense, fundamentales: DIF y Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Antes se llamaban Procuradurías de la Defensa al Menor, ahora se llaman Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué pasa? Fíjense bien, muchas veces el docente se enfrenta a omisión de cuidados y responsabilidades. ¿Cuántas veces el plantel educativo, el horario de salida es a la 1 de la tarde, son 2, 3, 4 de la tarde y el padre de familia no va? No va ni a firma de boletas, es más, ya te diste cuenta que el niño viene golpeado, viene maltratado, y entonces muchas veces el docente, ¿qué dice? Híjole, ¿quién me va a ayudar? Si le digo al papá, el papá es omiso, nunca viene. ¿Cuáles serían las dos líneas de acción, esas alianzas? DIF y Procuraduría. Ustedes no los pueden obligar a los padres de familia, pero sí pueden denunciar, incluso de manera anónima, estas situaciones, porque muchas veces el docente me decía, si yo hablo, ¿qué tal si el papá está allá afuera esperándome y corre riesgo mi integridad? Al ratito, con el maestro Pedro, les comparto el teléfono de la Procuraduría de Protección para que ustedes, obviamente, acuérdense que ustedes tienen una línea de mando. ¿Quién es su línea de mando? Pues sus directores. Y del director seguramente su supervisor, y así sucesivamente su cadena de mando. Ellos tendrían que realizar estas acciones. El tema es que a veces no lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, acuérdense, violaciones a derechos humanos. ¿Cómo se dan las violaciones a derechos humanos? Por acciones, pero también por omisiones. Imagínate, sucede algo, que ahorita se los voy a platicar, 2, 3 casos para que podamos entender bien la parte de la obligatoriedad que tiene el docente. Al rato, tú sabías, ¿por qué tú no lo dijiste? Ah, sí, se lo dije a mi superior jerárquico. ¿Y qué hicieron? Se quedaron callados, fueron omisos. Por eso es que quiero que vean algunos análisis donde pues el profesorado ha sido omiso de algunas situaciones. Y la Agenda 2030 pues habla, vean el ODS 4, dentro de los 17 objetivos tiene 169 metas. Y esas metas pues hablan de cómo tener una escuela totalmente, una inclusión educativa. No solamente que tenga yo al niño o la niña ahí en el plantel educativo, sino que tenga yo también esas herramientas. Y si no las tengo, pues exigir estas herramientas para darle realmente un cuidado y una protección y que pueda realmente llevar a cabo esa enseñanza-aprendizaje. Pero tenemos que hablar, tenemos que alzar la voz. Esto es lo que nos dice. Paradigma tutelar se refiere, fíjense bien, antes si llegaba algún niño golpeado o alguna situación así, ustedes no podían intervenir. ¿Por qué? Era responsabilidad totalmente ¿de quién? Del padre de familia. Con este paradigma de derechos humanos, sí o sí, estamos obligados a alzar la voz. ¿Cómo? Con informándonos, pero también con esas instancias, DIF y Procuraduría, que son las encargadas de investigar la situación que tiene este niño, esta niña, o estas niñeces, para poder generar pues las acciones correspondientes de protección. A eso se refiere un paradigma de derechos humanos, la obligatoriedad que nos marcan las leyes en cuanto a nuestra actuación. Entonces, un enfoque de derechos humanos dice reconocer que son titulares de derechos, reconocer que son sujetos de derechos y que familia, padres, madres de familia, Estado, con sus diversas figuras, y nosotros somos los responsables de la garantía de sus derechos humanos. A eso se refiere pues este enfoque de derechos humanos y que está plasmado pues básicamente pues en esta
propia Constitución Política Mexicana que yo les hablaba hace un ratito, del artículo 1, bajo estos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Universalidad, que son para todas las personas porque nace del reconocimiento a su dignidad. Son interdependientes e indivisibles porque todos los derechos humanos son igual de importantes. Pero como van concatenados, si tú violas un derecho humano, en automático se violentan los demás derechos. Un ejemplo sería, ¿qué pasaría si una niña no va al plantel educativo? ¿Qué derecho se le estaría violentando? El de la educación. ¿Cuál otro? Al derecho a un acceso a un tema de educación. ¿Cuál otro derecho? A la participación, al desarrollo de su libre personalidad, a su propia convivencia. Entonces, ahí se van violentando varios derechos que están ahí estipulados pues en estos principios de derechos humanos. Progresividad, que en la medida que van surgiendo nuevas necesidades, el Estado tiene que crear leyes, situaciones para hacer valer esos derechos humanos. Un ejemplo de progresividad pudiera ser, fíjense bien, la ley Olimpia. ¿Alguien me pudiera decir qué pasó con la ley Olimpia? ¿Qué es esto de la ley Olimpia? ¿Alguien? Fuerte. Dejarte intimidar por videos o situaciones sexuales. Fíjense, Olimpia, una chica más o menos de la edad de ustedes, una chica universitaria, tenía su novio, compartían su vida sexual. A él le gustaba grabarse con ella teniendo relaciones sexuales, pero este señor fue muy hábil porque solamente en los videos salía ella, el rostro de ella y todo. Cuando se enojan, lo publica, lo empieza a distribuir con sus amigos y con sus amigas. Obviamente ella pues molesta, enojada, le dio a veces mucha pena porque empieza a recibir. Primero, no está padre que todo el mundo vea tu vida sexual. Ese es uno. Segundo lugar, empiezan a distribuir sus imágenes y empezaba a recibir llamadas y mensajes de texto de que cuánto cobraba, etcétera, hasta la suben al periódico. Y empezó a recibir un montón de llamadas. Entonces decía ella, híjole, pues muchas veces quise suicidarme, quise quitarme la vida. Cuando acudí al Ministerio Público, el Ministerio Público me dice, ¿fue tu consentimiento? ¿Te obligó? No, pues no me obligó. No, pues entonces no hay delito. Y entonces, justo esta progresividad se refiere a eso. Ella empieza a tocar puertas, entre ellas la de diputados en el estado de Puebla, y empieza a visibilizar que ninguna persona puede atentar contra tu propia dignidad al mandar mensajes de texto, videos sin tu consentimiento, porque eso es un delito. Y entonces la ley Olimpia es ese conjunto de mecanismos para hacer visible un tema de violencia digital y que afortunadamente, bueno, ya está estipulado tanto en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia como el delito en el Código Penal. Y ese es un claro ejemplo de progresividad. Necesidades existen. Y bueno, pues se tienen que erradicar estas situaciones y se tienen que crear los mecanismos necesarios para la exigencia de estos derechos. Otro ejemplo de progresividad, ¿han oído hablar de la violencia vicaria? No estaba estipulada. La violencia ácida no estaba estipulada. De hecho, hablando de violencia ácida, 66 mujeres fueron víctimas de esta cuestión de violencia ácida. En el Código Penal solamente hablaba de lesiones y decían, este grupo de personas, es que no solamente que me lesionó el rostro, sino ya hay una huella, ya hay una situación, cuando me ven mis hijos y cuando me ve la sociedad hasta les da miedo convivir conmigo. Es un tema que atenta conmigo como soy mujer y es un tema de violencia de género que tiene que estar estipulado, ya está estipulado en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Son ejemplos de progresividad de estos derechos humanos. Esta es la principal obligación que tiene toda autoridad. Fíjense bien, dice ahí, promover. ¿Qué significa promover? Difundir información acerca de sus derechos humanos. Un ejemplo de promoción. ¿Cómo promueven ustedes sus derechos humanos en sus espacios educativos, maestros, maestras? Dando a conocer ¿qué?
cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones. De hecho, yo decía, pudiera ser un ejercicio de promoción esos acuerdos de convivencia que ustedes realizan en el ciclo escolar. ¿Por qué? Porque ahí establecen derechos y establecen también obligaciones. Eso es un ejercicio de promoción. Un ejercicio de respetar, vean lo que dice el concepto. No interferir, obstaculizar o impedir el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Es decir, abstenerme de realizar actos o omisiones que lesionen derechos humanos. Un ejemplo de ello sería, fíjense, me tocó en Morelos, en una secundaria. Ya ven que ustedes en algunas secundarias no te permiten el cabello largo, pues en este caso a los niños, ¿no? Sucede que en el plantel educativo a las 7 de la mañana la mamita lleva a su hijo y a las 7:30 que termina honores a la bandera, el prefecto va y le dice al niño, tú traes el cabello largo, tu mamá ya firmó un acuerdo de convivencia y ni modo te vas a la calle, no vienes hasta mañana hasta que traigas a tu mamá, si no, no entras. Yo les pregunto, si nos vamos de manera legal, ¿existe una ley que diga que el niño debe de venir por fuerza con el cabellito corto? No, ¿verdad? Y entonces, con esa decisión, primero, está poniendo en riesgo a este niño. ¿Lo está sacando a dónde? Si le llega a pasar algo al niño, ¿quién es el responsable? La propia escuela. Por esta situación que está realizando. Yo le decía al maestro, maestra, pero ¿y entonces mis acuerdos de convivencia no funcionan? No, claro que funcionan. Aquí lo que tendrías que haber hecho es decirle, mamita, tú te comprometiste a esta situación. Pero también si nos vamos por la vía legal, no existe una ley. Estás atentando contra un derecho que es el desarrollo de su libre personalidad. Por eso el tema del corte de cabello, incluso de los uniformes, tendríamos que trabajar mucho con los padres de familia para reforzar el por qué la importancia del corte de cabello, el por qué la importancia a lo mejor del uniforme, porque es un tema que te da identidad a tu propia escuela, o sea, es un tema de trabajo y de sensibilización, porque si nos vamos a una cuestión legal, realmente no exista una ley que diga este tipo de situaciones. Por eso es bien importante respetar, dice ahí, no interferir. Con esa decisión trastoqué otros derechos humanos, la seguridad, ¿cuál otro? Así es, no le permito estar en mi plantel educativo. Hay un tema donde lo estoy poniendo aparte en riesgo. Es su privacidad, su intimidad y muchas situaciones que se pudieran violentar. Otro ejemplo, proteger, dice ahí, adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos humanos, incluso frente a los particulares, es decir, deben impedir que alguien viole sus derechos humanos. Por eso, esta importancia de que si ustedes ven algún niño con alguna situación, tienen que hablar, tienen que, dice aquí, proteger. Un día me llaman de una escuela en una comunidad indígena allá en Morelos y me dice, licenciada, tengo aquí una niña que se está desangrando y me acaban de reportar que está en el baño. Y yo le decía, maestra, pues hay que denunciar, hay que decirle a la Procuraduría de Protección que intervenga. No, es que usted no conoce mi comunidad, me van a querer linchar. Y yo le decía, maestro, de hecho no lo van a querer linchar, porque si usted se queda callado va a decir la sociedad que usted está protegiendo, pues alguno de sus maestros. De todo no lo van a linchar. Entonces vamos a hacer bien las cosas. Denos la oportunidad de pedirle a la Procuraduría de Protección que le dé acompañamiento. En ese momento la niña necesita una atención psicológica, darle contención, necesita acompañamiento psicológico y necesita un acompañamiento jurídico. Procuraduría de Protección son los encargados, porque a veces también, y lo digo con mucho respeto, los maestros cometemos errores. Ya tenemos un caso así, ¿y qué hacemos? La niña a lo mejor ya te contó lo que le sucedió, pero luego llega y le dices a tu director, oye, ¿qué crees? Me acaba de pasar esto, te voy a traer a la niña para que te cuente a ti. Le cuenta al director y luego el director le dice a su supervisor, te va a contar otra vez la niña, fíjense, la estoy revictimizando. Por eso es bien importante que en este tipo de situaciones, y más cuando se trate de un tema de violación o de abuso sexual, ¿quiénes serían las personas encargadas? Las procuradurías, porque ellos tienen psicólogos y tienen el acompañamiento jurídico especializado para darle una atención y al rato no digan que yo revictimicé y la revictimización pues no está permitido.
Entonces, es bien importante que trabajen de la mano con estas para poder proteger y garantizar, vean lo que dice garantizar, otorgar los mecanismos necesarios para asegurar el libre y pleno ejercicio de sus derechos humanos. De esta forma, evitar que estos derechos humanos sean vulnerados. Por eso, el deber de denunciar esas conductas que violan derechos humanos. Les voy a poner dos ejemplos que a mí en lo personal me sucedieron en el estado de Morelos, para que quede claro estas 4 obligaciones que nos marca el artículo 1 constitucional con respecto a las obligaciones. Fíjense, en una primaria, una niña de primero le dice a su maestra, termina el recreo a las 11 de la mañana, todo el mundo a su salón de clase, y la niña le dice a su maestra, maestra, no me dio tiempo a ir al baño ahorita en el recreo, ¿me das permiso? La maestra le dice, sí, hija, vete. La niña no se va al baño, ve que en la cooperativa había niños vendiendo. En algunas escuelas ocupan a los niños grandotes para vender en la cooperativa. Está bien, siempre y cuando esté un adulto vigilando esa actuación. Bueno, pues la niña va con ellos, los ve que todavía vendían, y cuando le dicen, ¿me vendes un dulce?, los niños le dicen, no, porque ya se acabó el recreo. En ese momento bajan la cortina y le trozan sus 4 deditos. Les pregunto a ustedes, ¿habrá responsabilidad por parte del profesorado? ¿Sí? ¿Y en qué consiste? ¿O no en qué consiste? A ver, maestra, ¿me ayuda? ¿Usted? ¿Me ayuda? Sí, usted. Fíjense bien, está muy complicado porque yo entendía a la maestra de primero. La maestra de primero decía, o cuido los 24 que tengo aquí en el salón o me voy a cuidar a la niña. Fíjense lo que nos dice la ley. La ley habla de corresponsabilidad. ¿Saben por qué intervenimos nosotros? Porque esto sucede a las 11 de la mañana. Se habla de un concepto que no sé si ustedes lo han escuchado, interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior? A ver allá. ¿Qué es la prioridad? ¿La prioridad quién es en este caso? El niño. El niño. La niña. La niña. ¿Qué necesidad tenía en ese momento? Ir al baño. Bueno, pero ya sucedió el accidente. ¿Qué necesidad tenía? ¿Atenderla qué? Un tema de salud. Darle esa protección. Fíjense bien, intervenimos, ¿por qué? Porque esto sucede a las 11 de la mañana y eran las 2 de la tarde y no le habían hecho nada a la niña. La maestra de guardia, porque el director no estaba, habían ido como directores. Ya ven que los directores a veces un día a la semana, creo que un día a la semana, una vez al mes van a sus juntas de consejo técnico como directores. Y muchas veces dejan a sus maestras de guardia como encargadas. Le preguntamos a la maestra de guardia, maestra, ¿por qué no le han dado atención médica? ¿Dónde está el interés superior del niño? La prioridad es ella. Decía la maestra, pues sí, pero ¿qué hago? Los papás no me contestan. No puedo sacar a la niña del salón porque mi protocolo dice que no puedo sacar a ningún niño del salón de clases. Y entonces, como dice eso, pues no le doy atención médica. La niña pierde sus deditos, hasta otro día encuentran sus deditos. La mamá obviamente que llega a las 2 de la tarde enojadísima porque había un tema de negligencia, había un tema de omisión de cuidados y no promovieron, no protegieron, no respetaron, no garantizaron derechos humanos. Esa decisión, respetar, esa decisión que tomaron, trastocó el tema de salud principalmente, ¿no? Y entonces yo le decía a la maestra, está bien, no quiso usted, a ver, demuéstrenos, enséñanos su bitácora. Por eso las bitácoras son tan importantes, porque en las bitácoras tú estipulas tiempo, forma, modo, lugar de la acción que tú estás realizando. ¿Saben lo que tenía esta maestra en su bitácora? La maestra vendía zapatos de Andrea y ahí tenía todos los que le debían. Eso es lo que tenía. Pero ninguna acción con respecto al niño. Yo decía, a ver, ¿dónde dice que usted ya le marcó al padre de familia? Ah, no, pues es que no lo registré.
Cuando se te pregunta qué acciones realizaste, no tienes ni siquiera forma de defenderte. Esa es por una parte. Por otro lado, yo les decía, aquí se habla de un tema de corresponsabilidad. El responsable no solamente es el director, el director lo representa a todos ustedes, pero aquí se trata de un tema de corresponsabilidad. 2, 3 cuadras tienes ahí un centro de salud, ¿por qué no fue alguno de tus maestros? Y le dieron esta prioridad que nos hablaba la maestra, ese interés superior del niño y la niña. La verdad es que no lo hicieron. Entonces, por eso es bien importante, y yo se los pido, maestras, maestros, el actuar que ustedes realicen, primero, acuérdense, estoy promoviendo, estoy protegiendo, estoy respetando y estoy garantizando derechos humanos con respecto a esta acción que yo voy a realizar, ¿o no? Así cuando venga cualquier comisión de derechos humanos, mira, mi actuar es este, aquí está mi bitácora, ya hice carta compromiso, realicé estas acciones y garanticé de esta manera. Esa es la forma de poder, de alguna manera, a enseñar y decir, el trabajo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo de acuerdo a esto que nos marcan las leyes. Y le estoy hablando solamente de la Constitución Política Mexicana, Ustedes, dice la Ley General de Educación, si no mal recuerdo, en su artículo 74, el docente está obligado a generar estrategias de actuación para erradicar situaciones de cualquier situación de violencia que se esté dentro de sus espacios educativos. Y entonces existen muchas leyes donde habla del actuar del servidor público. Y en ese ejercicio tenemos que marcarlo desde esta perspectiva de derechos humanos. ¿Sí quedó claro? Otro ejemplo, maestra. Perdón, maestro. Adelante, por favor. No sé si va a haber espacio posteriormente para algunas aportaciones, para no cortarle el hilo, o de una vez aquí. De una vez no hay problema, si no, se nos olvida lo que es que un poquito la aportación es para puntualizar que es en el artículo 108, en el primer párrafo del 108 de la Constitución, donde nos caracterizan como servidores públicos, en tanto trabajadores de la SEP, que es una instancia del Poder Ejecutivo. De ahí se deriva entonces todo esto que la compañera nos ha dicho de manera acertadísima. Gracias. Sin duda, es muy interesante lo que nos está diciendo. Me tengo que atravesar porque a nosotros nos toca ir a, por ejemplo, asesorar las instrumentaciones de las actas administrativas, en donde creemos que la parte más débil es la que está siendo más vulnerada en el terreno de lo laboral. En el aspecto de garantizar, no tendrá que ser unilateral, tendrá que ser de manera bilateral. Sí, el interés superior de la niñez que reconocemos y por eso trabajamos con ello y para ello, pero también tendría que, de alguna manera, garantizarse que debe haber una ruta que nos permita no llegar o evitar los incidentes o los accidentes. El ejemplo de Morelos, tengo 25 alumnos, cuando debiera tener 15. Tengo una cooperativa funcionando fuera del horario de recreo cuando debería estar cerrada. Es decir, las garantías tendrían que ser, y es lo que nosotros tenemos que exigir, no unilaterales. Sí, como servidores públicos tenemos la obligación de proveer las garantías que están a nuestro alcance. Así es. Pero resulta ser que no somos el patrón, somos nosotros el punto de contacto y conexión entre el Estado y el usuario del servicio educativo. Ese punto, esa conexión es endeble en tanto no hay las garantías, ni para unos ni para otros. Y donde se rompe la cuerda es en el punto más delgado, que es en el del maestro, ¿no? Entonces, ahí nosotros debemos, yo creo que la plática que estamos recibiendo es muy aleccionadora, es correcta, así debe ser, es el derecho positivo, pues, ¿no? Lo que está en la ley es, pero el derecho es bilateral. Así es, hay derechos y obligaciones. Fíjense, y yo estoy de acuerdo con lo que dice el maestro, sin embargo, también es una realidad. Y yo les invito a que analicen sus propios protocolos.
Porque, ¿qué ha sucedido cuando llegan? Voy a hablar de cuando yo estaba en Morelos. Aquí no puedo hablar de la Comisión Nacional porque aquí está muy separado todas las áreas. Acuérdense que la función de CNDH tenemos dos funciones, preventiva y correctiva. En materia preventiva estamos en un área específica de dar cursos en materia de derechos humanos. Y correctiva es aquella donde están todas las quejas específicas. Nosotros tenemos solamente acceso, no a los expedientes, a una recomendación que ya están en la página y analizamos las recomendaciones. Pero en el caso de Morelos, como Morelos es muy pequeño, todos nos dábamos acompañamiento. Por ejemplo, aquí, si a mí me dicen, oye, ¿sabes que fuiste a la escuela y hay una situación que se da? Lo que tengo que hacer es hablarle al programa. Si se trata de niñas, niños y adolescentes, programa número 1 de la primera visitaduría, donde hay programas de niñas, niños y adolescentes, el visitador analiza y ellos son los que realizan todas estas acciones. Allá en Morelos no, era más corto esta situación. ¿Sucede algo inmediato? Oiga, presidente o presidenta, ¿sabe que hay una situación? ¿Me permites hablarle a la Procuraduría de Protección? Porque aquí se requiere atención de manera inmediata por estas situaciones. Y entonces era más corto este tipo de situaciones. El tema de los protocolos, cuando hay alguna queja, y se los digo con mucho respeto, a veces al docente lo dejan solo. Es más, hay las quejas, y las quejas nada más lo saben los de arriba, y el servidor público ni siquiera se entera de que tienen alguna queja. Y entonces, ahí sí ustedes como sindicato, y se lo digo con todo el respeto del mundo, fueron creados para toda esta cuestión laboral de sus propios agremiados. Y si la autoridad educativa federal junto con su jurídico está fallando, pues se trata de exigir que ustedes tienen los protocolos, pero se los digo con todo respeto, los conocemos. Sabemos cómo llenar, porque el protocolo que ahorita vamos a analizar de la Ciudad de México, viene cómo se llena un acta de hechos, viene cómo se llena una bitácora, viene cómo se llena una carta compromiso. Se supone que ya los tienen. Hay una página que se llama Escuela Libre de Violencia y ahí vienen todos los protocolos. También es importante que se pueda socializar esto, porque si no lo socializo, pues ¿de qué me va a servir que está ahí? Si a la hora de la hora, el tema es que yo se los digo siempre. Tenemos más bien protocolos reactivos, no preventivos. Ya no sucede algo, ahora sí tendría yo que haber hecho esto. No, tenemos que fomentar una cultura preventiva de cualquier situación de violación a derechos humanos. Por eso es que estamos aquí, porque queremos darles estas herramientas, queremos acompañarlos. Queremos decirles, ¿sabes qué? Tú ya lo tienes, ya lo sacó tu autoridad educativa federal, ahora te falta socializarlo. Dudas que tengas, tienen ahí especialistas en jurídico que les puede dar ese acompañamiento, porque cuando nosotros llegan los casos en la Comisión de Derechos Humanos, pues no podemos ser juez y parte, ¿verdad? Acuérdense el deber de la comisión, artículo 102, vigilar el actuar del servidor público. ¿Qué es el actuar? Esto que nos dice el artículo 1 constitucional, ¿qué nos dice la propia Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? ¿Qué nos dice la Convención? Y eso es lo que nosotros estamos aquí generando, que ustedes conozcan todos estos lineamientos y estos mecanismos para alzar la voz. Compañera. Maestra, yo estoy aquí terminando una licencia. Tengo segundo de secundaria, tengo una autista, un 80, un 88. Me agrede, me golpea, me causa esguince cervical 1, fractura de vértebras. ¿Quién le agrede, perdón? Ya no. Un alumno autista. Alumno, ok. No se ha levantado el acta de la escuela, de nada, de ningún tipo. La mamá quiso darle de baja, lo que el director lo convenció de que no. Continúa ahí, pero ahora, ¿qué es el procedimiento? Yo, ¿qué hago? ¿Voy directo con ustedes o yo no tengo esa protección como ustedes hablan sobre la niñez, ¿no? Pero no se habla, como decía la compañera. ¿Qué pasa con nosotros? Yo ya estoy en un gran riesgo, ya me integré nuevamente a grupo. ¿Qué va a suceder? Él va a seguir atacando porque... ¿El niño tiene problemas de alguna discapacidad? Es autista. Muy agresivo, pero al parecer se le enseñó a parecer esa persona y el golpe se hace como si fuera full contact. Fíjense, en el caso de ustedes, obviamente acudir a la Comisión Nacional no pudieran ir porque ¿contra quién actuamos?
contra el servidor público que en el ejercicio de sus funciones realice alguna situación. Lo que sí pueden hacer, fíjense bien, maestros, maestras, ustedes como docentes tienen todos los derechos también. El tema es a dónde acudir. Si se trata de alguna agresión en alguna situación, por la vía jurisdiccional, ¿a dónde? Ante el Ministerio Público. Aquí estamos hablando de un niño con una discapacidad. Estamos hablando de un contexto específico. ¿Qué tendríamos que hacer? Decirle, Procuraduría de Protección, ¿sabes qué? Aquí tenemos un niño con estas necesidades. Hay que darle acompañamiento psicológico y ellos tendrán que analizar todo el contexto de ese niño. ¿Por qué? Porque el niño tiene necesidades especiales. Y ellos tendrán que realizar la investigación correspondiente y tendrán que exigirle a lo mejor a la mamá, ¿sabes qué? Aquí está realizando estas cuestiones y a lo mejor el niño no podría estar en este plantel educativo, tendría que ir a otro lugar, no sé, tal vez. Pero no lo podemos hacer nosotros porque si nosotros lo hacemos, ¿qué van a decir? Ah, el maestro me está negando el artículo 3º constitucional. Por eso les decía, la importancia de ustedes de que tengan estos aliados, Procuraduría de Protección. Las Procuradurías de Protección son las encargadas de analizar y toda la cuestión de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esos son sus aliados. Por eso es bien importante saber qué hacer y a dónde acudir. CNDH, o sea, si tú me dijeras, es que mi patrón llámese autoridad educativa, tengo un tema de hostigamiento, de acoso laboral, bueno, ahí tú ya estás señalando una autoridad que en el ejercicio de sus funciones te está realizando a ti actos así. Ahí sí podemos intervenir. Pero si se trata de asuntos entre particulares, no podemos intervenir. Hay otras vías, siempre que tenga que ver con niñas, niños y adolescentes, primero procuradurías y ellos sabrán qué hacer, investigar tanto acompañamiento jurídico como psicológico para estas cuestiones. Al final le doy Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Al ratito le doy los datos de a dónde acudir. Disculpe, ahí tendría que ser la situación del marco para la convivencia, ¿no? En todos sus incisos menciona algunos de los pasos del protocolo que usted acaba de mencionar, porque es ilógico que una persona más pequeña, en este caso un niño, sea juzgado por agredir a... Así es, aparte, por eso les decía, necesitamos analizar el contexto. A lo mejor mamá y papá, por eso les decía, el protocolo dice, tú ya le avisaste al padre y madre de familia. Segundo lugar, realizaste actas compromiso. ¿Qué dices en las actas de compromiso? A lo mejor en el acta compromiso, en la carta compromiso, le sugieres a la mamita, ¿sabes qué? Ayúdate de alguna cuestión psicológica. Es más, te sugiero la canalización con la Procuraduría de Protección para que ayuden, porque efectivamente el niño no tiene la culpa de ser de esa manera, pero sí, mamita y papito tendrán que garantizar que ese niño pueda. Yo les decía a los padres de familia, el éxito de nuestros hijos no se mide solamente en la calificación, sino que el niño sepa convivir de manera adecuada. Y entonces apóyense de estas instituciones que harán lo conducente desde pruebas psicológicas, desde exámenes médicos, etcétera, para ver y ayudarles a un contexto de un niño con discapacidad. El tema es que me ha tocado ir a algunas escuelas y a veces el docente tiene 30, 35 niños, lo que decía el maestro, y tiene autistas, tiene el síndrome de Down, y está solo el maestro. Yo les decía, ustedes también soliciten la presencia de acompañantes, de UDEI al menos, no sé, pero pues no todas las escuelas tienen UDEI, pero si no alzamos la voz, por eso también las recomendaciones en ese sentido van para, sí o sí, tenemos que salvaguardar ese interés superior del niño y la niña. ¿Cómo lo salvaguardé? Bueno, se firmaron cartas compromisos, la mamita se está poniendo las pilas, lo que nos dice el artículo 18 y 19 que ahorita lo vamos a analizar, pero aparte también la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños está realizando acciones a favor para la garantía pues de estos derechos humanos. Eso es lo que nos dice y al final le comparto los datos. ¿Sí quedó claro esto de las 4? Allá, adelante maestro, maestra, perdónenme, es que no se ve. Adelante. Buenas tardes. Bueno, y aquí no se escuchó muy bien la situación de la maestra, pero más o menos es que ella es actividad por pequeñitos. Y bueno, aquí por ejemplo en la guía operativa dice que precisamente, o sea, el director junto con apoyo de UDI tiene que hacer como las cartas compromiso de lo que está trabajando con el niño. Y en caso de que no haya ningún avance, se tiene que canalizar a la clínica de conducta. Entonces, porque precisamente pues no se está haciendo algo al respecto, ¿no?
es un tema de omisión. Hemos visto que el niño, o sea, de hecho la señora lo jala de la chamarra, o sea, el niño pues le pega y todo, pero tiene un contexto muy agresivo, por eso el niño repite estas conductas con los demás pequeños. Pero en este caso, por ejemplo, ¿ella qué podría hacer? Yo el tema, por eso les decía la importancia de la canalización de las procuradurías de protección. La clínica de conducta les va a ayudar, sí, definitivamente, pero la procuraduría de protección va a generar las acciones correspondientes. A lo mejor el niño no es el problema, a lo mejor es la familia, y entonces ellos van a decir, no, este niño requiere una terapia sistémica, en donde se le dé terapia a la mamá, porque la violentadora o el violentador de la violencia, pues son ellos. Y entonces, por eso insisto mucho en las procuradurías de protección, porque ellos, de alguna manera, tienen especialistas en estas cuestiones de niñas y niños. Entonces, no salgamos con estas cuestiones. Es que lo canalicé. Pues sí, pero la clínica de conducta no puede obligar al papá. Y quien sí no obliga, pues es la procuraduría. Les voy a platicar un caso que a mí en lo personal me tocó, para que vean la importancia de las procuradurías de protección. Un día me llama un director de una escuela y me dice, oiga, licenciada, tengo 3 meses que ya no viene esta niña al plantel educativo. De acuerdo a mi normativa, pues la tengo que dar de baja. Yo le decía, maestra, está bien, pero dele de conocimiento a la Procuraduría de Protección. El artículo 121 y 122 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, ahí van a encontrar las atribuciones que tienen las procuradurías. Y bueno, aquí es la figura que crea el Estado para vigilar y para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, me hicieron la canalización, hicieron su oficio y todo. Yo le llamo a la procuraduría, le dije, oye, te va a llegar un caso de una escuela donde me dicen que la niña no va al plantel educativo. Si no va al plantel educativo, le están violentando el derecho a la educación y seguramente más violaciones a derechos que tiene la niña. Acuérdense que violaciones a derechos son servidores públicos. Si son entre particulares, son delitos, ¿no? Obviamente la mamá no mandaba al plantel educativo, o sea, hay un tema donde pues un derecho no se ejerce, el de la educación, el de la protección, etcétera, ¿no? Y entonces la procuraduría llega al domicilio de la señora y le dice, me acaban de reportar que su hija no va al plantel educativo. ¿Está bien la niña? Sí, bueno, no, está enferma, por eso no va al plantel educativo. ¿Y por qué está enferma o de qué tiene? ¿Qué le dice el doctor? Es que el doctor, pues no sé, porque no tengo dinero y no la he atendido. Y entonces le dice la procuraduría, te acompaño, vámonos ahorita al centro de salud comunitario que estaba ahí para darle atención médica. Cuando la revisan, el diagnóstico, niña embarazada, 11 años. Lo primero que se te viene a la mente, dice, chin, seguramente pues alguien la violó, ¿no? Cuando la delegada de la procuraduría platica con la niña, lo primero que le dice, oye hija, ¿con quién vives? La niña contesta, vivo con mi marido. Y le dice, ¿tienes marido? ¿Y dónde lo conociste? Me lo presentó el novio de mi mamá. Fíjense bien, ahí se habla ya de una crianza totalmente negligente. A la mamá no le preocupa la niña, no le preocupa su desarrollo, no le preocupa su bienestar, y pues una niña de esa edad pues no podría ser mamá, ¿no? Menos casarse. Entonces lo que la delegada de la procuraduría hace, le dice a la fiscalía, oye, tengo aquí una situación donde pues hay una agresión sexual porque la niña ya está embarazada. Te toca a ti, Ministerio Público, investigar esta situación. Mes y medio después, yo le llamo a la delegada de la procuraduría, oye, licenciada, ¿te acuerdas del asunto de la niña? ¿Sabes qué pasó? Dice, sí, licenciada, se inició la carpeta de investigación por omisión de cuidados. Tú sabes lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto al maltrato infantil. El maltrato infantil son desatención, golpes, incluyendo cualquier tipo de violencia, que son 6 tipos de violencia: física, verbal, sexual, económica, patrimonial y psicológica, o cualquier situación de desatención que ponga en riesgo la vida del niño, de la niña, en un contexto de relación de responsabilidad. Palabras más, palabras menos, así dice la ley.
la Organización Mundial de la Salud. Y entonces dice, pues ya le di parte a la fiscalía, y la fiscalía ya inició la denuncia por el maltrato infantil, porque hay una omisión de cuidados. ¿Pero qué crees? Segundo delito, la niña también se va por el tema, más bien, la mamá la vendió, un tema de trata de personas. Entonces, fíjense bien, si ese maestro, ese director no hubiera alzado la voz, esta niña se seguiría con estas situaciones que atentan no solamente contra su vida, contra su dignidad. Desgraciadamente la niña tenía ya muy avanzado el embarazo, cuando se estuvo internada un buen ratito en el hospital de la mujer. Nace su bebé con una malformación en la cabecita. El bebé fallece y ella se pone súper mal. Entonces, pues ahí la Procuraduría interviene, le da acompañamiento, busca, en este caso, a la familia para que se haga cargo pues de la chica. Si no hay familia, pues se va seguramente tal vez a algún albergue. En este caso sí había abuelos quienes se encargaron pues de la chica, y obviamente el Estado a través de la Procuraduría estuvo dando todo el seguimiento. Y la señora se fue por estos dos delitos. Entonces, es importante que alcemos la voz, por eso les decía, hay una situación aquí de omisión de cuidados y responsabilidades. Si bien es cierto, el niño tiene una discapacidad, dice la Convención de las Personas con Discapacidad, hay que darle la atención adecuada para un tema de salud. ¿Qué significa la salud? El estado de bienestar más alto posible que pueda tener una persona, incluyendo un tema de salud mental. Por eso, aquí la propia Procuraduría va a analizar todo el contexto. Si el niño necesita terapia psicológica, van a determinar las terapias psicológicas. Si necesita terapia sistémica, involucran a todos los que están cerca de la familia y dan acompañamiento por un tema de discapacidad que ya está ahí presente. Por eso la importancia de las procuradurías de protección para esta cuestión de seguimiento. Una vez que haya una violación a derechos humanos, pues el Estado está obligado a prevenir, proteger, respetar y garantizar derechos humanos. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto tiempo me falta? Maestra, ¿me falta mucho? 10 minutos. 10 minutos, bueno, pues avanzo rápido. Fíjense bien, algo le hice. Quiero que veamos un video. Bueno, rapidísimo. Las leyes. Tenemos un sistema de Naciones Unidas, tenemos la Organización de Estados Americanos, cada una de ellas pues tiene leyes específicas y tenemos leyes nacionales. A nivel internacional, tenemos la Declaración de Ginebra, tiene solamente 5 derechos. Fíjense, esta declaración nace con una organización civil, no sé si ustedes han oído hablar de Save the Children. Save the Children se empieza a preocupar por aquellos niños que dejan la Primera Guerra Mundial. Es decir, se preguntaba ese colectivo, ¿qué va a pasar con esos niños donde ya murieron sus familias, dónde van a vivir, quién les va a dar de comer, quién les va a atender? Bueno, surge esta Declaración de Ginebra con 5 derechos específicos. Luego viene esta otra declaración, la Declaración de 1959, tiene este documento, 10 derechos, retoma los 5 de Ginebra y le agrega otras cosas, entre ellos la importancia del nombre, de la nacionalidad, etc. Hasta que viene este primer documento de carácter jurídico, de carácter obligatorio. La Convención tiene 54 artículos. En esta presentación les puse la primera aportación que da. ¿Qué da esta aportación? Un concepto de niñez. La Convención dice que es niño de 0 a 18 años de edad y tiene 4 elementos importantes o 4 principios: la no discriminación, la participación, el desarrollo y la supervivencia y el interés superior del niño. Estos son los 4 elementos importantes que tiene pues la Convención. Fíjense bien, aquí en esta presentación, por eso les puse los 54 artículos y les subrayo el 3. ¿A qué se refiere interés superior del niño? Dice aquí, a que se tomen las medidas necesarias y que esas medidas pues no trastoquen ningún otro derecho humano. Vean lo que dice el 18 y 19. 18. Padre y madre son los principales responsables de la crianza al niño. Entonces, la principal responsabilidad de la crianza es de los padres y madres de familia. En sus cartas compromiso pongan eso. Te toca a ti la crianza. Hay una crianza donde el niño tiene un problema conductual. Con la pena, papito, mamita, ponte las pilas. Yo ya te dije, mi función es prevenir, ya te estoy diciendo, aquí te toca a ti. Apóyate del DIF, apóyate de la Procuraduría, apóyate de la clínica de conducta, de cualquier instancia que te puede ayudar en ese sentido. Aquí les dejo lo que es la Convención.
Y también tenemos el comité de la convención, que son especialistas, quienes analizan todo lo que México ha hecho, y son observaciones que le dan a México, que hasta el día de hoy le han dado 26 observaciones, entre ellas la 14 habla del interés superior. Ojalá y tengan la oportunidad de leer para que les quede más claro a qué se refiere el interés superior del niño. La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes es una copia de la Convención. Esta tiene 154 artículos. Hace una diferencia, fíjense, para la Convención niñez es de 0 a 18. Y en esta ley, que fue creada en el 2014, ahí ya dividen de 0 a 11 niñez y adolescentes de 12 a 18 años de edad. Tiene los principios de derechos humanos, tiene el interés superior del niño, tiene la interculturalidad. El principio 6, léanlo, que habla de la corresponsabilidad. ¿A qué se refiere la corresponsabilidad? A que todas las personas adultas son corresponsables pues en la protección de las infancias. En el artículo 13 de la Ley General, ahí vienen 20 derechos. Derecho a la prioridad, a la protección, etcétera, etcétera. También es importante, yo no sé si aquí existan maestros de educación secundaria, pero fíjense, en temas de secundaria, nosotros lo que hacemos es dar mucho este curso de ley de justicia para adolescentes, porque el adolescente debe de saber que también sus conductas, pues realizan muchas veces una acción y bueno, pues se pueden tipificar como algunas conductas delictivas. Estos son los protocolos que existen. Métanse en la página de la Ley de Escuela Libre de Violencia y ahí, por ejemplo, viene el mapita. Ustedes le ponen, si son de Puebla, pues ahí le ponen Puebla y les van a arrojar todos los protocolos que tiene activo Puebla. Este es el de Puebla. A mí me gusta mucho este protocolo porque habla de responsabilidades mínimas de maestros, de padres, de madres, etcétera. Está este otro, que de aquí de la Ciudad de México, me gusta mucho también este protocolo, porque tiene la perspectiva de género, tiene la perspectiva de derechos humanos, tiene esa mirada interseccional que yo les decía, de analizar los diversos contextos que tienen las niñas, niños y adolescentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó esta perspectiva de infancia. Este va dirigido para jueces, para magistrados, donde también pues orientan pues esta cuestión de interés superior del niño y la niña. Yo quisiera que analizáramos este video, el caso de Lucio Dupuy, un caso argentino, pero quiero que veamos solamente un pedacito, porque este caso sucede en México, híjole, de manera continua. Pero ¿por qué hago alusión de un caso en Argentina? Fíjense bien, porque este caso destapa que tienen un sistema de protección fallido. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? A este niño de 5 años lo mata su mamá y su pareja. Lo matan ellas, pero fíjense bien, ahí habla de las omisiones. ¿A qué me refiero con omisiones? Muchas veces el niño llegó al plantel educativo con lesiones en el cuerpo. Cuando tenían festejos el niño llegaba a vomitar sangre. Muchas veces llegaba con heridas en la cabecita y yo les preguntaba, los maestros no hablaron. ¿Qué dicen sus protocolos? ¿Qué dice el artículo 1 constitucional? Si tú detectas alguna situación, no tendrías que ser omiso, tendrías que alzar la voz. Cuando llegó el niño al hospital, que llegó más de un año de manera periódica por las lesiones que tenía, también Salud tenía que generar sus protocolos de actuación e iniciar la demanda correspondiente. Pero también, ¿qué pasa como sociedad? La sociedad, si tú te estás dando cuenta que hay un niño, un vecino que tú tienes y que es víctima de violencia, ya que murió el niño, le preguntan a los vecinos, ¿te diste cuenta? Ah, sí, yo oía cuando le golpeaban, pero le ponían la música a todo volumen. Y yo me preguntaba, ¿por qué no alzaron la voz? O sea, había un niño con señales visibles. Y yo digo, no solamente lo mató la mamá y su pareja, también todos fueron omisos, fuimos cómplices de una situación así. Hoy en día, afortunadamente aquí en México, hay denuncias anónimas, tenemos que alzar la voz. El tema es que hay violencias tan normalizadas que ya no nos asusta ni el golpe, ni la discriminación, ni ese tipo de violencias tan normalizadas. Por eso es importante que alcemos la voz. Espero que se escuche. ¿Me ayudas, Vero, por favor? Un pedacito nada más, por favor. Lo tomé del brazo y le pegué una patada en la cola, varias. Fui
rápido, no sé. Y sé que lo lastimé. Me di cuenta en el momento y intenté remediarlo. Lo alcé y se bañó parado. Me intentaba hablar, como decir algo, pero no le salían las palabras. Como vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé, lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo lo más rápido que podía, porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, qué hacer para que él se recomponga, no sé. Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo, escucho un golpe y lo veo que él estaba tirado en el piso sin reacción, de cara al piso, ni siquiera había apoyado la mano, nada, estaba como si desmayado, no sé. Entonces yo, no sé, del mismo temor o de la misma situación, lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba, le intenté hacer RCP, no sé si lo hice bien o no, si pude haberlo lastimado más o no, porque no sabía hacer la maniobra como correspondía. Y todo esto era mentira, era parte del encubrimiento, en realidad, porque sabían lo que le habían hecho de daño y da pudor dar los detalles de lo que la autopsia indicó después. Seguramente lo que pensaste vos en tu casa es lo mismo que pensamos nosotros. Que por una cuestión de ser comunicadores, estar acá, no lo decimos. Como bien dijo Cris, todo lo que escuchaste de Abigail P. Páez es mentira. Al menos, Mauro, ¿cómo te va? Si entendemos que en la causa está probado que el nene, el golpe mortal, había sido anterior a este relato de ficción que armaron con una supuesta congoja para justificar lo injustificable, la muerte de la criatura. Para tener coartada. Sin dudas, el fallo es muy claro, contundente, 126 fojas que llegaron al material de prensa, donde los jueces dicen con claridad... Yo les invito que lo analicen, así lo van a encontrar como en un documental en YouTube, caso Lucio Dupuy, en Argentina. Aquí pues veíamos básicamente pues estas violencias tan normalizadas que yo les decía. La verdad es que hoy en día el golpe, el grito, ya no nos asusta. Y esas son las violencias más peligrosas, las que se normalizan. Aquí se dieron cuenta, o sea, ni por parte de las autoridades educativas alzaron la voz. ¿Cuántas veces llegó a ir el niño con estas características? Por eso es bien importante que ustedes conozcan sus diversos protocolos y los arrojen de manera adecuada. Aquí les comparto algunos protocolos, pero fíjense bien, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, notificar cualquier situación. ¿A quién notifico? A mi cadena de mando. Se tiene que dar, obviamente, una intervención. Sus aliados específicos son el DIF, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El caso de Lucio Dupuy, a partir de eso, se genera ya una ley, hoy se llama Ley Lucio, y obliga a todo servidor público que cada 3 meses estén recibiendo cursos de capacitación con respecto a las niñeces. En nuestro país tenemos muchos casos, está el caso de Calcetita Roja, ¿se acuerdan? Una niña que también fue violada por parte del padrastro, la mamá y el drogados van y la tiran a un basurero. Esto fue en el Estado de México. En Tarco, también una niña que fue violada, ahí lo que hace Guerrero, se dan cuenta quién fue y linchan a los agresores, ¿no? Pero hay muchos casos aquí donde hay un sistema fallido y un sistema que es llamado Estado, y el Estado somos nosotros, personas servidoras públicas. Por eso les invito que en la medida de lo posible
hagan la función que les toca. Yo agradezco mucho y de verdad reconozco el trabajo que algunos docentes hacen con respecto a la protección de niñas y niños. Los niños no merecen vivir en un ambiente así y somos los adultos los que les podemos dar pues estas cuestiones. Se busca que no existan otras veces que se vuelvan a repetir estos casos. En los protocolos que ustedes tienen, el que ustedes tienen aquí en Ciudad de México, les hablan de un directorio, de las instancias que les pueden ayudar. Está CIPINA, está la propia Procuraduría de Protección, está los hospitales, está CONAVIM, está Sistema DIF, el Hospital de México, y vean, estos son los ejemplos que ponen ahí en sus protocolos de cómo llenar un acta de hechos, cómo llenar pues sus bitácoras correspondientes. Ojalá, y bueno, pues ustedes analicen sus propios protocolos. Desde la perspectiva de los derechos humanos, pues bueno, es visibilizar pues que tenemos un enfoque de derechos humanos cumpliendo con nuestras obligaciones como servidoras y servidores públicos, y también la corresponsabilidad que nos marca el artículo 6º del principio de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Invítenos con sus padres, madres de familia. Trabajamos con ellos 2 temas específicos: omisión de cuidados y responsabilidades y crianza positiva, que son esos temas que les podemos coadyuvar. Todo lo que hacemos es de manera gratuita. Yo agradezco mucho al maestro Pedro por siempre, la verdad es que es la segunda vez que nos invita, la primera no pudimos acudir por una cuestión de agenda, pero espero que esta pequeña información les sirva y acuérdense que somos sus aliados y poder pues garantizar. Yo siempre he dicho, todas y todos que estemos en el momento justo y en donde podamos generar acciones, nuestras niñas, nuestros niños nos necesitan y creo que merecemos todas un mejor país. Muchísimas gracias. Alma Verónica también.